Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. Buenos días, hermanos. Vamos a comentar las lecturas de la Eucaristía del día de hoy, sábado 20 de la semana 4 de Cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías. El salmo responsorial es el salmo número 7. No los vamos a leer solamente el Evangelio, que está tomado de San Juan. En aquel tiempo, muchos entre la gente que habían escuchado a Jesús decían: «Este es verdaderamente el profeta». Otros decían: «Este es el Cristo». Pero otros replicaban: «¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?» Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: «¿Por qué no le habéis traído?» Respondieron los guardias: «Jamás un hombre ha hablado como habla este hombre». Los fariseos les respondieron: «¿Vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos». Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: «¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace?» Ellos le respondieron: «¿También tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos está mostrando las distintas reacciones que provoca la palabra de Dios, el anuncio de la buena noticia, que es exactamente igual a como sucede hoy en día. En la lectura de Jeremías decía que el Señor me instruyó y comprendí y me explicó toda su palabra, todos sus secretos. Y por supuesto que Jeremías alega porque por haber recibido esa revelación y tener que anunciarla era perseguido, etc. Más o menos lo mismo que le pasaba a Jesús y que al final lograron matarlo. Si nosotros estamos atentos a la palabra del Señor, vamos a ver que efectivamente en la sociedad produce distintas reacciones. Hay una particularidad. Jesucristo habla de amor, de perdón, de unión. ¿Quiénes son los que no lo aceptan? Son todos los fariseos que están apegados a sus normas mundanas. Y en ese sentido, nuestra Iglesia, lamentablemente, hasta el día de hoy, tenemos a muchos que están aferrados a sus tradiciones, que ya son viejas, no sirven. Es como si tú te empeñaras en mantener tu teléfono, ese que tenía la tapita que los llamaban ostra o algo así, pero que tenía la pantalla verde y que no podías hacer más que llamar y tomar algunas fotos que eran de pésima calidad además. Y punto. No servían para otra cosa. Eran efectivamente todavía teléfonos con una maquinita fotográfica. Hoy, en cambio, los teléfonos son prácticamente unas computadoras de bolsillo. Si tú te empeñas en ese teléfono, quedarás un poco rezagado respecto a todas las cosas que podrías hacer con el nuevo. De esa misma forma, si tú te quedas en las tradiciones que hemos recibido de hace 300 años atrás o 500 años atrás, y que son tradiciones que han ido como pervirtiendo de alguna manera la fe profunda de la Iglesia, te vas a quedar con ciertas cosas que no te ayudan en tu crecimiento en la fe. Y por eso los sencillos escuchaban al Señor y se maravillaban, y los muy doctos, los muy creídos en su fe, se escandalizaban y les daba rabia y no querían aceptar.
A mí me encanta este guardia que cuando le llaman la atención los fariseos, él dice, jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Ese había sido tocado por el Señor. En cambio, los fariseos, incluso a Nicodemo, que fue a hablar con Jesús una noche, dice, ¿acaso se puede juzgar a un hombre sin oírle y sin verle? Y por supuesto, los carcas de inmediato le dicen, también tú eres de Galilea. Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Pero se olvidaban que Jesucristo había nacido en Belén y era de la descendencia de David, porque José y María eran de la descendencia de David. Y precisamente por esta cuestión del censo habían tenido que salir de Galilea e ir a Belén, y en Belén no encontraron posada, y Jesucristo nació en un establo, en Belén. Por lo tanto, los que indagaban mal eran los fariseos que estaban apegados a sus normas y no escrutaban bien las Escrituras. Y no conocían tampoco a la gente porque estaban tan alejados de la gente, que es un poco lo que pasa con algunos. No es por pelar, en fin, pero hay algunos de mis hermanos que están tan metidos en sus oficinas, en su parroquia, que no salen a la gente, que no van, como dice el Papa, a salir a las periferias, ir a buscar a la oveja perdida. Y ahora con la pandemia, peor aún, porque tienen el pretexto perfecto para quedarse en casa, porque tienen que cuidarse. Y así estamos. Hay muchos presbíteros que no están haciendo nada, estando en las parroquias, o se han quedado en sus casas, fuera de la parroquia, porque hay que cuidarse. Si ustedes se fijan, esto que habla el Señor y esto que les estoy diciendo yo, claro que saca roncha, porque el Señor al hablar estaba dejando de manifiesto el pecado o la comodidad o lo que sea que estaban en la ley humana, pero no en la ley del Espíritu. Por eso el Señor decía el otro día, no me acuerdo ya cuándo, pero hace unos días, que decía, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle cumplimiento. ¿Y cuál es el cumplimiento de la ley? El amor, el perdón, la misericordia. Por eso este tiempo de Cuaresma es tan importante, para que nosotros aprovechemos de mirar en nuestro interior, y si aún tenemos unas cadenas que nos impiden ser auténticamente un cristiano, vivir sin tener miedo, pudiendo anunciar la palabra del Señor con valentía, porque no solo porque la aprendimos de memoria como los testigos de Jehová, sino que porque tienes una experiencia de vida, lo has visto actuando en tu vida, en cada circunstancia, buena o mala, pero ahí estaba el Señor junto a ti, sosteniéndote, exhortándote, animándote, corrigiéndote. En fin, el Señor siempre está con nosotros. Él lo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso, pídele al Señor, ayúdame, Señor, muéstrame qué es lo que me falta entregarte para así poder ser un hijo tuyo, para poder ser un discípulo tuyo, para poder ser un profeta para las naciones, para poder anunciar tu amor a todos los hombres. Él era el Cristo, nosotros podemos ser sus profetas en esta generación. Aprovecha el tiempo que falta para la Pascua, aprovecha la Cuaresma. Insisto, oración, ayuno, limosna, que la limosna borra muchos pecados, ya que no nos podemos confesar. Demos bastante limosna a los pobres. Ánimo, no perdamos el tiempo y podremos experimentar la resurrección junto con Él. Bueno, como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.